paz y alegría en Jesús y María. Liturgia de la Palabra de la Eucaristía Dominical. Desde la Ciudadela Jesús y María. Preside el Padre Teófilo Rodríguez. Oremos. Dios nuestro, que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre amado, que en la unidad del Espíritu Santo vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. El texto que a continuación escucharemos nos sitúa al comienzo de la persecución del rey Agripa I contra la comunidad cristiana. Pedro ha sido liberado de las maquinaciones del rey gracias a la intercesión de la naciente iglesia y a una intervención directa de Dios a favor del apóstol. Escuchemos atentos este interesante relato. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hacia la esquina de la calle, y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor me libró de todos mis temores, de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores, de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores, de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores, de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores, de todos mis temores. El apóstol Pablo repasa su vida ante su discípulo Timoteo, el esfuerzo y entrega de alguien apasionado que se ha entregado sin reserva a la causa del Evangelio y que con gozo ve la cercanía de la meta final, donde el Señor le dará la corona merecida. Escuchemos atentamente. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate,
he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el Evangelio de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús le da a Pedro el título de piedra, roca en la que el Señor va a edificar su iglesia. Aunque ésta tiene un cimiento humano frágil, no se hundirá, pues se apoya en Cristo, la roca eterna. Aleluya, 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 Jesús resucitó. Aleluya, 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 Jesús es el pastor. Aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 Jesús resucitó. Aleluya, 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 Jesús es el buen pastor. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre, que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo para que la palabra que acabamos de escuchar pueda encarnarse en nuestros corazones, hacerse vida en nosotros. Ven, Espíritu de Dios, inúndanos con tu sabiduría, con tu gracia. Hoy quiero abrir mis brazos
Digamos juntos, oh gran poder de Dios, enciéndenos en tu fuego el amor, oh Espíritu, que viene de lo alto. Llénanos de Dios, oh Espíritu, óleo santo, úngenos en el amor. Amén, amén y amén. Ven, río de agua viva, llénanos de ti, llénanos de ti. Ven, Espíritu Santo, glorifica el nombre de cambia toda mi vida. Llénanos de ti, Lo necesito tanto, con tu poder. Ven, Espíritu Santo, quiero renovarme, quiero transformarme. Con tu poder, ven Espíritu Santo, cambia toda mi vida. Yo necesito tanto, con tu poder, ven Espíritu Santo, quiero renovarme. Quiero transformarme. Gracias. Con tu poder. Sellamos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y alegría a todos. En Jesús y María. Espadas, tu palabra me da. Espada, Confío en ti, Espada. Señor. Palabra, Dios. Tu palabra es eterna. En ella esperaré. de la espada que traspasa el alma. Palabra de Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Vamos a leer la parte final. Estamos en el versículo 10 y 11. ¿Quién lo tiene? Capítulo 12, versículo 10 y 11. Póngase de pie. La palabra siempre se proclama de pie. ¿Qué dice? Pasaron la primera y la segunda guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió sola. Salieron y se metieron por un callejón, y de repente lo dejó el ángel. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora no cabe duda, el Señor ha enviado a su ángel para rescatarme de las manos de Herodes y de todo lo que proyectaban los judíos contra mí. Palabra del Señor. Mire, en la vida de todo creyente, de todo cristiano, hay dos facetas. Una, antes de la experiencia vivencial o personal con Cristo, y la segunda, después de la experiencia que ha recibido de Cristo o con Cristo. ¿A qué me refiero? Todos nosotros somos pecadores. Pero una vez que hemos tenido la experiencia personal, no es que no pecamos, pero no pecamos en la dimensión que antes podíamos hacerlo. Porque surgió una gracia, la gracia del Espíritu. Este Pedro que estamos viendo aquí ya había recibido la gracia. ¿Cómo llamó Jesús a Pedro? ¿De dónde lo llamó? ¿Qué servicio, qué trabajo hacía Pedro? Era un pescador. Ese era su modo de vivir, su trabajo diario. ¿Por qué Jesús no fue a buscar a los grandes maestros de la ley, ni fariseos, ni saduceos, ni herodianos, sino que busca la plebe? Busca lo que humanamente no cuenta. A Dios le gusta trabajar así. ¿Por qué? Porque desde el principio, cuando Dios creó a nuestros primeros padres,
ellos estaban en santidad, fueron creados santos. Pero entró un veneno que todavía a la humanidad le sigue haciendo daño. Ese veneno se llama la soberbia. La soberbia es cuando tú te sientes tan engreído que tú no necesitas de Dios. Tú eres Dios. Si yo soy Dios, ¿por qué voy a buscar a Dios? Cuidadito con eso, porque donde ustedes menos piensen siempre hay una tendencia a la autosuficiencia. Yo lo puedo todo, yo lo sé todo. Cuidadito con eso. Entonces, ese pecado original sigue haciendo mella en el ser humano. Pedro también era muy arrogante. El Pedro que se sentía un hombre muy poderoso en el sentido humanamente hablando, de que no necesitaba de ninguna manera expresar pues que él, cuando encuentra a Cristo, todavía tenía ese aire de autosuficiencia. ¿Qué ocurrió? Jesús ya había llamado a sus discípulos porque Jesús es el maestro, estaba en preparación, preparándolos a ellos como también nos prepara a nosotros. Por eso nosotros tenemos un itinerario de preparación en la vida bautismal, la vida de confirmación, y como lo decía ayer, pues esta mañana, la misa que tuve con los hermanos que están en el retiro de la comunidad de pareja, le decía que nosotros tenemos que cuidarnos mucho de la autosuficiencia, de pensar de que no tengo necesidad de Dios. Entonces, la palabra nos recuerda que en el caso de Pedro, cuando Jesús le había advertido, mira, Pedro, tú me vas a negar a mí, y no va a ser una, van a ser 3 veces. ¡No! ¡Yo! Cuidadito, gallito de pelea. ¿Yo? ¿Negarte a ti? No puede ser, no puedo hacer eso. Porque Jesús le había advertido, nada de lo que ocurrió, Jesús no hizo sino prepararlos a ellos para lo que iba a venir. Y esto se lo digo a ustedes porque ustedes también tienen que ser conscientes a quién están sirviendo. Y Pedro dijo, no, yo no te voy a negar. No cantará el gallo sin que haya negado 3 veces. Bueno, llegó el momento y sabemos lo que ocurrió. Pedro, cuando ya el maestro ha sido tomado preso, lo conducen al Sanedrín, se acerca a una mujer y dice, hey, yo te conozco, tú eres uno de ellos. Yo no sé, yo no conozco a ese hombre. Negó a Jesús, pero no fue la única vez. Esa misma noche fueron 3 veces y rompe a llorar porque se dio cuenta pues de que había traicionado al Señor. Yo cuento esto porque tú tienes que hacer un examen en tu vida, cada uno de nosotros. Piensa las veces que tú has traicionado a Dios, las veces que no has tenido el valor de testificar a Dios por vergüenza, por respeto humano, o porque sencillamente estás esclavo de algún pecado. Cuando uno está esclavo de un pecado, uno está negando a Dios, porque te has hecho presa de tu propia autosuficiencia o de tu soberbia. Y el drama de un pecador, lo grave, es que no reconozca su culpa. Por eso el Señor nos confronta con la conciencia. ¿Qué ocurrió después? Pedro le faltaba algo que también a muchos de nosotros nos falta, pero que podemos olvidar. Mucha gente, la mayoría de los jóvenes, porque la mayoría se confirman, antes nos confirmábamos siendo niños, pero no teníamos noción. Después se pasó a una edad, diríamos, de mayor capacidad de entendimiento, la adolescencia. Pero ¿qué ocurrió? ¿Cuántos adolescentes se confirman? Y como mosquitos que se van, como si le hubieran echado algún tipo de ¿verdad? De insecticida, se van. Entonces, ¿qué pasó? ¿Le faltó algo? Tuvieron la teoría, pero no tuvieron la vivencia. No tuvieron lo que llamamos la experiencia personal. Y eso es lo que la palabra hoy quiere hacernos entender. Sin una experiencia personal, con un Dios a quien tú te has rendido, que has reconocido tu pecado, que viene entonces a derramar sobre ti la unción del Espíritu Santo.
Ese espíritu que te hace testigo, porque la confirmación es eso, ser testigo de algo que he visto, que he tocado, que he experimentado. Y ay de mí si no lo proclamo, ay de mí si no hablo de aquel que es el objeto de mi amor. Porque el enamorado que ama de verdad nunca niega su amor. Cuestiónate las veces que has tenido respetos humanos, las veces que has tenido miedo de dar razón de lo que crees. Pero cuando Pedro recibe esta gracia del Pentecostés, que por cierto, todos ustedes deberían tenerlo, porque no basta haberse confirmado, necesariamente ese debería ser el segundo momento de llevar a la experiencia del Pentecostés personal, donde tú te rindes a Cristo y dices, Señor, yo no puedo llevar una doble vida, yo te necesito como lo primero de mi vida. Este pasaje que leímos, por eso he querido hacer la referencia, ya Pedro había recibido el Espíritu. ¿Dónde estaba Pedro por causa de Jesús? Estaba preso. Estaba preso. ¿Y estaba escandalizado de eso? No. Ya tenía la fuerza de Dios para testificar. Como de hecho, a partir de allí, está dispuesto a todo. ¿Qué pasó con este Pedro? Primero, Jesús lo hizo quebrantarse, que es algo que ustedes y yo necesitamos vivir. Yo veo que muchos católicos no entienden ni han vivido la experiencia del quebrantamiento. ¿Qué es el quebrantamiento? El quebrantamiento es la humillación de tu propia vida delante de Dios. Señor, apártate de mí que soy un pecador. Señor, yo no merezco estar aquí hoy en esta Eucaristía. Soy un pecador, una pecadora, pero tu misericordia me ha abrazado. Y como tu misericordia y tu perdón me ha alcanzado, ay de mí si no doy testimonio de ti, de no avergonzarme nunca de ti. Entonces este Pedro, ese mismo Pedro, ustedes si han leído los Hechos de los Apóstoles, el primer día que recibieron el fuego, ese Pedro que le costaba quizás expresar las cosas como el Señor se la va a mostrar, sale y es el primero que comienza a evangelizar. ¿Saben cuánta gente se convirtió ese día? ¿Ah? La Biblia dice que más de 5,000 escucharon la palabra de Pedro. Y uno dice, ¿qué pasó? La diferencia se llama Espíritu Santo. Dígale que está a su lado, la diferencia es el Espíritu Santo. Dígaselo a ella, dígaselo a él. ¿Cuál es la diferencia? Sin el Espíritu Santo, Dios no será conocido. Pero hay mucha gente que ignora, algunos incluso cristianos que habían recibido el bautismo de Juan, cuando dice, ya recibió el Espíritu Santo. ¿Y quién es esa persona? Hoy también hay muchos católicos así. No conocen la experiencia del Espíritu. Le falta el fuego. Diga al que está a su lado, te falta fuego. Te falta unción. Dígaselo, te falta unción. ¿Ah? Esa es la diferencia. Entonces este Pedro va a dar la vida por Cristo. Cristo la dio primero por él. Pero una vez que Pedro recibe el bautismo del Espíritu, entonces él ya está maduro para dar la vida por Cristo. ¿Saben cómo termina la historia de él? Pedro llega a Roma, después de varios años pues evangelizando Palestina. El Señor le dije, bueno, a Roma. Roma estaba pues en el poder imperial de los Césares. En el tiempo del emperador Nerón, la historia cuenta que empezó unas grandes persecuciones y Nerón, como era una persona desquiciada mentalmente, hacía cualquier barbaridad. Muchos emperadores eran locos. Calígula también fue otro loco. Y entonces este Nerón, como le gustaba, dicen que alguno era pirómano, es decir, que le gustaba encender cosas a fuego. Y un día se le ocurrió prender fuego a todos los cristianos, a convertirlos en antorcha. Se gozaba de eso. Imagínense, cristianos, por su fe. Hoy tenemos una cantidad de católicos y cristianos miedosos, cobardes. Estos cristianos, había de toda clase, jóvenes, niños, hasta bebés, que murieron por la causa. Son miles los que murieron por la causa de Cristo. Y cuando prenden la ciudad, Nerón culpa a los cristianos. Buscó una excusa, como dice, ellos fueron los que hicieron eso.
Y la historia cuenta que entonces manda a perseguir a los cristianos y entre ellos la cabeza de los cristianos, a Pedro. Y Pedro en ese momento no es que tuviera miedo, pero quería también, como ya era el jefe, por decirlo de esta manera, la cabeza visible. Quiero explicarle porque muchos no saben, la iglesia tiene dos fundamentos, dos. El primer fundamento lo llamamos iglesia jerárquica. El segundo fundamento le llamamos iglesia carismática. Explico rápido. No puede haber una organización donde no haya cabeza, donde no haya quien organice, donde no haya quien dé directrices. Entonces, la cabeza visible de la iglesia es el Papa. Por más que me guste o no me guste, es la cabeza visible. Es la cabeza visible. Se llama vicario, o sea, el que representa a Cristo. Por eso Jesús le dice, tú eres Cefas, es decir, piedra. Y sobre esta piedra edificaré tu iglesia. Ese fue lo que dijo Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? ¿De quién es la iglesia? O sea que aunque el Papa esté reinando hoy, si muere, se acabó la iglesia. Si el Papa comete un escándalo y hace que los católicos se sientan, diríamos, escandalizados por lo que pudo haber hecho, se acabó la iglesia. Me voy de la iglesia porque un cura falló, porque un obispo pecó. Todos somos una partida de pecadores. Santo plenamente es Cristo. Eso lo digo porque hoy hay gente confundida en la iglesia que no quiere al Papa Francisco, pero ese es el representante de Cristo hoy. Mañana será otro. Hay que orar por él. Y él mismo él reconoce, oren por mí. ¿Por qué lo pide? Porque él es consciente de que también es pecador. Y para mí es el auténtico siervo de Cristo que le ha tocado una época muy difícil, muy dura. Y no es fácil llevar una barca con tanta marea que se levanta tratando de ahogar la nave de Pedro. Entonces, esa iglesia jerárquica requiere de una iglesia carismática. ¿Y dónde se ejercen los carismas? En el pueblo de Dios. En los diferentes apostolados donde los laicos tienen presencia. Ustedes, por ejemplo, son parte de la iglesia. Y los diversos apostolados, movimientos, todos hechos por el Espíritu Santo, forman ese cuerpo místico. La cabeza visible, la autoridad que también va en los obispos y en los sacerdotes. Por ejemplo, ustedes hoy están recibiendo el beneficio de un sacerdote que está dándole el pan de la palabra y luego le va a dar el pan de la Eucaristía. ¿Sí? Las dos mesas, como se le llama, ¿no? Entonces, ¿qué sería ustedes si no tuvieran la oportunidad de tener el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía? O un siervo de Cristo que le dice, no importa cuántas porquerías hayas cometido en tu vida, si tú vienes quebrantada, Señor, yo te asuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, borrón y cuenta nueva. Entonces necesitamos de los pastores. Oren para que sean santos. Porque nuestro juicio va a ser más grave que ustedes. El juicio que yo tengo ante Dios será mayor que el de ustedes. Porque a quien más se le da y más se le confía, más se le exigirá. Bueno, volviendo entonces al tema de lo que es este drama, de lo que llama el quebrantamiento, es precisamente, Señor, yo te necesito. Señor, perdona toda mi iniquidad. Si antes fui un hombre infiel o una mujer infiel, si estuve en droga, si estuve, bueno, llame el pecado que sea. Todos Dios quiere que sean salvados, a todos. Pero para eso necesita que tú reconozcas que eres un pecador y una pecadora. Porque un corazón quebrantado, un corazón humillado, Dios nunca lo va a despreciar. Pero necesita que tú puedas decir, Señor, ayúdame. Señor, tengo necesidad. Y aquí vamos a entrar entonces en el segundo testimonio de lo que es el carisma. O el querigma también, porque las dos cosas, carisma y querigma. Es decir, el anuncio. Y esa segunda persona es otro hombre increíble. Saulo de Tarso. ¿Quién es este señor? Era un judío muy intelectual. Conocía la escritura
pero tenía una interpretación muy diferente a la que Jesús le va a plantear. Porque de nada me sirve tener tanta intelectualidad, tanto racionamiento, si en la práctica no soy coherente con lo que predico. ¿Y cuál fue el problema de Pablo? Sentía celo de una secta, como la llama, que se llama los nazarenos, o los discípulos nazarenos, y empezó a perseguirlo. Y empezó, el primer caso que se conoce es el de un santo, ¿cómo se llamó? San Esteban. Y dice la palabra que estaba probando la muerte, mátenlo, y lo mataron a piedra, a piedrados. A piedrados murió así San Esteban. Y dice que la ropa de Saulo, de Esteban, la pusieron a los pies de Saulo como diciendo, ese es el trofeo. Pero no se contentó con eso. Dijo, yo quiero más. Y salió camino a Damasco. Y en camino a Damasco tuvo la experiencia personal. Escúchame. He dicho y repito, sin experiencia personal de Jesucristo, yo no puedo ser testigo. Solo el que ha experimentado una experiencia, quebrantado su corazón y recibiendo la unción de lo alto, entonces Cristo se convierte en tu pasión. Entonces entenderás por qué Él dice, ay de mí si no anuncio a Jesucristo. Para mí la vida es pérdida con tal de ganar a Cristo. Es decir, todo lo estima basura después de haber conocido a Cristo. Y entonces este Saulo, este Pablo, cuando escribe esta carta, muy probablemente ya estaba viejo. La segunda lectura, vamos a ver. Quiero que abran la Biblia, porque todo esto está en la Biblia. Si ustedes no leen la Biblia, si no meditan en la Biblia, no van a entender los planes de Dios. Estamos en el capítulo 4, del versículo 6 al 8 de la carta de San Pablo a Timoteo. Es la segunda carta, hay dos. La segunda carta, capítulo 4, versículo 6 al 8. ¿Quién lo tiene? Este es un ejercicio para que ustedes se familiaricen con la palabra de Dios. ¿Quién lo tiene? Segunda Timoteo, capítulo 4, 6, 8. ¿Quién lo tiene? Católico, ignorante. Lean la Biblia, ya hay uno. Es un ejercicio. ¿Por qué le cuesta a ustedes leer la Biblia? ¿Por qué le cuesta? Diga. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. Wow, ¿qué está diciendo? Repítelo otra vez. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación. ¿Qué significa libación? A ver, porque las palabras también tienen que entenderlas. ¿Qué es libación? Una ofrenda, un sacrificio, esa es libación. Porque es bueno conocer las palabras. Pablo dice, voy a ser sacrificado, voy a hacer una oblación, una libación. Bueno, ese es pero en otra, ¿alguien tiene la palabra diferente? Ahí mismo pueden darse cuenta si tiene una versión distinta. ¿Qué dice? Allá atrás. Ahí está la palabra. ¿Ven? La misma, es lo mismo. Estoy aquí a punto de sacrificar mi vida. Ya él sabía que iba a morir. Porque el Señor le había advertido, cuando tú me sigas a mí, vas a tener muchos padecimientos. Y Pablo no es que estaba ignorante de esto. Y por eso él puede decir todo lo que le tocó vivir por el seguimiento de Cristo. Apaleado 5 veces, apedreado, estuvo naufragando 2 veces en el mar. ¿Quién de ustedes ha pasado por eso? Encarcelado, azotado. Uno diría, ya, hombre, yo no voy a ser un hombre así. Pero Pablo sabía dónde estaba su corazón. Cuando tú sabes dónde está tu corazón, tú te la rifas. Tú le entregas todo. Y él sabía que lo máximo era Cristo. Por eso, volviendo al texto, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el nombre, en el combate. Y esta palabra, por favor, grábela.
¿Qué dijo Pablo? Estoy luchando bien, ¿en qué? ¿Tú sabes que la vida es un combate? ¿Ustedes saben que la vida es una lucha? ¿Ustedes piensan que la vida va a ser fácil? No. Jesús era Dios y tuvo un combate. Tuvo que luchar contra todos esos enemigos que se resistían a la palabra. Pero fue adelante. Si te decides servir a Dios, tienes que prepararte para el combate, para la guerra. Nosotros llamamos esto guerra espiritual. Es una guerra real, donde el enemigo, ¿por qué? Porque hay un enemigo que no quiere que tú seas santo o santa. Y este es otro problema que tenemos con los católicos. No se plantea seriamente la santidad. Hermanos, si vamos a ver a Dios, tenemos que ser santos. Y la santidad se da en todos los estados. No solamente en los religiosos, curas, sacerdotes o religiosas. También en los laicos, entiéndalo. Dios quiere tu santidad. Aunque seas una vieja. Así lo quiere. Sí. A todos ustedes los quiere santo. Aunque estés casado, ese no es problema. Dios también necesita matrimonio santo. Jóvenes santos, niños santos, porque en la iglesia hay una lista grande de hombres y mujeres que han dado la vida por Cristo y hoy son santos. Y si ellos pudieron, tú también puedes. Dígaselo, si ellos pudieron, tú también puedes. Dígaselo, tú también puedes. Tú puedes. Que nadie le meta en la cabeza que eso es imposible. Que nadie le haga pensar, porque usted si dice eso está negando la fuerza de Cristo. Porque no es con su fuerza, es con la fuerza de Cristo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Todo lo puedo. Esa es mi fortaleza. Satanás para nada quiere eso de ustedes. Y por eso le va a declarar la guerra. Pero no se asusten. ¿Cómo termina la vida de ellos dos? Ay, Señor. La de Pedro no había terminado todavía. Cuando le echan la culpa a los cristianos y toman preso a Pedro, Pedro, por cuidar un poco el pellejo, no porque no quería entregarse, porque el Señor sabía, ya le había advertido, cuando tú seas viejo, irás donde no quieras, otro te ceñirá. No había entendido, pero ¿qué le estaba diciendo a Jesús? ¿De qué muerte iba a dar? Se cuenta en la tradición, porque esto es tradición de la iglesia, que cuando empieza la persecución, Pedro sale de Roma. Sale. Acuérdense que ya el cristianismo se estaba expandiendo. Y cuando él sale, tuvo una visión de Cristo, que estaba entrando a Roma, con la cruz. Él iba saliendo y Jesús iba entrando. Y Jesús lo queda mirando y dice, ¿Cú vadis, Pedro? ¿A dónde vas? Pedro entendió, media vuelta. Volvió. Y lo toman preso. Y lo clavan. Él pidió, o sea, lo iban a crucificar. Él pidió, yo no soy digno de morir como mi maestro. Crucifíquenme, pero con la cabeza hacia abajo. Y así murió Pedro. Crucificado, pero pidió cabeza abajo, porque yo no soy digno de morir como mi maestro. Dan un aplauso a Pedro, hombre. Ese es Pedro. ¿Sí? ¿Cómo murió Pablo? Los dos en Roma, ¿eh? Pablo estaba preso, pero tuvo una cárcel donde todavía podía seguir predicando. Tuvo 3 años preso. Y en esos años la gente le visitaba. Hay una película que ustedes pueden bajarla en internet, muy buena, que se llama Saulo de Tarso. Ahí trabaja este artista también de Mel Gibson, de La Pasión. No, Mel Gibson no, el otro. Jim Caviezel. Él hace el papel del cronista, porque es que Lucas fue secretario en cierta manera de Pablo. O sea, le conoció muchas cosas, ¿no? De hecho, los Hechos de los Apóstoles, todo lo que sabemos es porque Lucas recibió también información y escribió un evangelio y los Hechos de los Apóstoles, que yo prefiero decirle los Hechos del Espíritu Santo, porque es toda la historia de la iglesia. Y Lucas tuvo mucho contacto con Pablo y nos cuenta la palabra que cuando ya su momento era inminente, esta carta escrita a Timoteo, pero que resalta lo que después vendría. Estoy a punto, dice el apóstol,
del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Cuando Pablo es tomado prisionero, cuando ya lo habían sentenciado, ¿por qué Pablo murió de forma diferente a Pedro? Porque también tenía ciudadanía romana. Y como romano, a los romanos no podía ser crucificado. O sea que tenían que cortarle la cabeza. Ese fue el pago. Y la tradición cuenta, y todavía en Roma está, en la Basílica de San Pablo, las tres fuentes, porque cuando le cortan la cabeza, su cabeza brincó o saltó 3 veces. 3 fontanes, como se conoce el lugar, y allí murió Pablo. Pero ¿qué nos legó? Nos legó el amor incondicional, que ojalá tú y yo lo tuviéramos. Miren esto cómo termina. Ahora, escuchen esto. Solo espero la corona merecida. Que tú puedas hacer ese testamento. Y quiero explicarle una cosa. Ustedes saben que en la Biblia, en el Apocalipsis, el Señor dice que a cada uno de nosotros nos va a dar un nombre, una piedrita. Esa piedrita lleva un nombre y solo lo conoce el que lo ha recibido. Pues es una especie de coronación. Explico. Cuando tú mueras y yo muera, el Señor te va a decir: ven, bendito de mi Padre. Si tú fuiste una persona en cualquier tipo de don que te destacaste, sea la humildad, sea la caridad, sea el que sea, cuando te presente delante del trono de Cristo, mira bien, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, no solamente a mí, sino a todos los que hayan servido a Cristo. ¿Tú te imaginas que Cristo venga y te diga: cuánto esperé este momento? Recibe la corona merecida por lo que has hecho. Que Cristo te va a coronar. ¿Eh? ¿Qué te parece? ¿Ah? Hermano y hermana, escúchalo. Es que por eso yo digo, hay que leer la Biblia. Yo no estoy inventando esto. Escuchen. Digan conmigo: ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Ay, 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 hasta ahí está bien, ¿verdad? Ay, Pablo, qué bendito eres. Pero mira lo que sigue. Escucha lo que sigue. Repitan: y no solamente a mí, sino a todos aquellos que hayan esperado con amor su glorioso avenimiento. Palabra de Dios. O sea que tú también estás en el concolón. ¿Qué te parece? Dale gloria a Dios. Dios quiere coronarte. Dígaselo al que está al lado. Dios te quiere coronar. Dígaselo. Dios te quiere coronar. Te quiere coronar. Es la palabra de Dios. Tú puedes creerla o no creerla, pero yo la creo. Porque Dios no es hombre para mentir. Dios quiere coronarte. Vas a dejar que lo haga. Pero primero cambia tu corazón. No puede haber coronación para una persona que quiere seguir su propia vida y no la vida de Dios. Esa es la gran verdad. Para que esa corona se dé, que ya la tiene guardada Jesús, no sea que se quede allí esperando, porque el que tenía el nombre reservado, sencillamente dice la Biblia, quien no está en el libro de la vida o no apuesta por ese libro, será borrado. ¿Tú quieres que te borren del libro de la vida? Cuando ustedes están pensando en una graduación, que ya se va acercando el momento de la graduación, ustedes no sienten el entusiasmo: wow, por fin voy a recibir mi diploma, por fin voy a recibir mi licenciatura. Pues Dios está hablando de algo mucho más grande que una licenciatura, mucho más grande que un diploma. Está hablándote de la vida eterna que tiene guardada para los que creen en Él. Aleluya. Aleluya. Esa es la gran vida, hermano. Por eso terminamos pidiéndole al Señor que en este combate nos mantenga firme. No es fácil, pero tú no solo puedes hacerlo con tu fuerza. Necesitamos por eso venimos a la misa. Por eso venimos a alimentarnos de la palabra. Por eso venimos a alimentarnos de la Eucaristía. Para que diga lo que Pablo
hizo y vivió. Ya no vivo yo. Ese Pablo viejo ya murió. Cristo vive en mí. ¿Pueden decir eso? Sí, que antes era mal hablado, que antes era corajudo, que antes decía palabras obscenas, que antes era con un mal corazón. Ya no, es el hombre viejo, esa es la parte vieja. Ahora en Cristo soy una nueva creación. Amén. Amén. Que todos sigan pasando un feliz día. Bendiciones.